Bien, vamos a continuar ahora con el segundo video. En este segundo video van a conocer los principales conceptos sobre los que gira la teoría estructural funcionalista. Entonces, ¿cuáles van a ser estos conceptos principales y que son muy utilizados dentro de lo que es la sociología y normalmente en todas las demás ciencias sociales también? Bueno, veamos primero los conceptos esenciales y posteriormente la explicación de los tipos de cambio que hay desde este punto de vista. Me refiero a los tipos de cambio sociales, cómo lo explican o cómo explican ellos que está el cambio social. Recuerden que ya habíamos visto con Marx que el cambio social, de acuerdo con él, se da básicamente por el cambio social, por el cambio en la infraestructura, es decir, de las relaciones productivas, del cambio en la forma de producir, y que eso va a cambiar luego la superestructura que implica la ideología, donde encontrábamos la política, las leyes, la filosofía, el arte, la religión, etc. Para eso, abran su libreta, porque recuerden que tomaron apunte ese día, y es la famosa pirámide que les había dibujado y donde podemos ver cómo se divide la sociedad de acuerdo a los marxistas. Pasemos entonces a los conceptos esenciales del estructural funcionalismo. Tenemos en primer lugar el concepto de estructura y que es obviamente el más importante o de los más importantes para entender la estructura funcionalismo. El segundo pues va a ser el funcionalismo. ¿Qué se entiende por una estructura de acuerdo con ellos? Pues en primer lugar, cuando estamos hablando de una estructura social, estamos refiriéndonos a las relaciones de interdependencia que se crean entre los individuos. Estas relaciones de interdependencia lo que van a crear, de hecho, instituciones. Aquí ya las estoy añadiendo porque pues, ya en nuestra época actual ya existen las instituciones. Entonces, que se crean entre individuos e instituciones, que en sí mismas ya son relaciones de interdependencia, y los patrones de vida, o se van a llamarle patrones de vida, ¿de acuerdo? Que van formándose como fruto de dicha interacción. Entonces, en pocas palabras, toda estructura tiene como elementos básicos, o tiene unos elementos básicos que en nuestro caso son los individuos, y estos individuos van formando grupos, y estos grupos se van interactuando entre ellos, y se van formando instituciones, se van creando cosas objetivas, que solamente son posibles que existan siempre y cuando estas relaciones existan. De ahí que para Durkheim lo que se estudia son los hechos sociales, entendido como esto. O sea, estas estructuras son objetividades de cuestiones subjetivas, de relaciones entre individuos, porque al fin y al cabo quedan objetivándose o volviéndose un objeto, como puede ser una institución. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que sería básicamente una visión caricaturesca de la sociedad. Lógicamente, la realidad no es como lo ponen acá. O sea, no es que el dinero esté hasta arriba y la gente que trabaja hasta abajo sosteniéndolo todo. O no de la forma como lo presentan aquí. Pero la idea básica es esta. Es decir, una estructura depende uno de otro. ¿Por qué? Porque los de abajo sostienen a los de arriba. Me estoy enfocando en esta imagen, esto es importante aclararlo, me estoy enfocando solamente en la imagen para que sea una idea de lo que es una estructura. Y hay ciertas relaciones entre todos estos. Estos mandan, es decir, tienen una función dentro de la sociedad y una posición que ocupan dentro de la misma y que va a ser importante en los siguientes conceptos. El caso es que entre todos estos hay una serie de relaciones. Por eso es que no es tan correcto o no es tan real poner que únicamente la base son estos y que todos los demás están aquí como si no hicieran absolutamente nada. Pero bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente. El concepto de función. Como pueden leer, dice que hace referencia al papel que cada elemento tiene dentro de la estructura y que responde a un contexto específico en el marco de relaciones específicas. Para que sea más fácil, la función es justamente aquello para lo que se supone que estás. Entonces, cómo la estructura al relacionarse va teniendo ciertas tareas muy específicas que dependen a la vez de otros. La estructura sería algo estático, es decir, qué partes y qué elementos existen, y la función es cómo estos elementos interactúan entre ellos y producen algo. Ese algo pueden ser varias cosas, pero básicamente esa sería la diferencia. La estructura son los elementos y el armazón que lo sostienen todo, vistos así estáticamente, sin movimiento, sin interacción, pero que existen. Y la función va a ser entonces cómo se interrelacionan y cómo esta interrelación tiene un papel dentro del todo de la estructura. De ahí que vamos a tener un poco esta imagen como de la actuación, que ahorita vamos a ver cuáles son realmente estas posturas.
Tenemos el otro concepto que es el de estatus. Es justamente lo que les comentaba hace un momento. El estatus va a ser la posición social que el individuo ocupa dentro de una sociedad o dentro de un grupo de personas. Esta posición social o estatus es simplemente la posición dentro de la estructura. En la piramidita que vimos hace un momento, teníamos que hasta arriba estaba el dinero, que bueno, ahorita no lo vamos a considerar, y teníamos también al rey o al presidente. Eso sería, digamos, a nivel político, ¿no? O sea, dentro de una estructura política tenemos a un presidente de la República. Si nos fijamos únicamente en el poder ejecutivo, en los estados tenemos a los gobernadores y en los municipios a los presidentes municipales, donde obviamente la máxima autoridad pues, va a ser el presidente de la República. Si lo viéramos en el poder legislativo, tenemos al Congreso de la Unión, cada estado a la vez tiene sus propios congresos. Y aunque no son exactamente lo mismo, los cabildos pues serían, vamos a decir, quienes ponen normas o reglamentos que sean municipales, pero a la vez tienen que estar de acuerdo a lo que propone el Estado y el Estado a la vez de acuerdo con lo que se propone a nivel federal. ¿Ok? Y así podremos verlo dentro de muchas cosas. Entonces, dentro de cualquier grupo social o cualquier sociedad va a haber estatus, va a haber posiciones que los individuos ocupan. Esos estatus se pueden dar por 4 formas distintas, que a veces se pueden combinar o no. El primero es un estatus adscrito o asignado. Este se suele dar por la herencia. Es decir, pónganse a pensar en los nobles de la Edad Media. Tú no eras noble porque tú lo hayas ganado. O no al menos cuando tú nacías dentro de una familia noble. Tú te hacías noble por el solo hecho de haber nacido dentro de esa familia noble. Es decir, era algo asignado por herencia prácticamente. También se puede adquirir por mérito. Por ejemplo, muchas veces en ciertas situaciones, un plebeyo en la Edad Media podía ser nombrado caballero y entonces pasaba a ser parte ya de la nobleza, o por lo menos a tener ciertos privilegios que no tenían otros. Y eso lo lograba a veces por su mérito, por haber hecho alguna gran hazaña que ayudó al rey, y en recompensa pues existía este rito de ponerle la espada para poder, bueno, para decir que de alguna forma te has ganado ser caballero. Y así ibas creciendo socialmente. Esa es otra forma. Tenemos el estatus objetivo, que es el reconocimiento que la sociedad te da. Es decir, que objetivamente o que los demás te den esa autoridad o esa posición. Y luego tenemos el estatus subjetivo, es decir, como tú consideras o te consideras de ese estatus. Aquí, sin embargo, se da muchas veces la percepción errónea del estatus. Es decir, tú puedes creer que tienes una posición más baja cuando en realidad la tienes más alta, o puedes creer que estás en una posición social más alta cuando en realidad pues estás muy, muy, muy abajo, ¿no? Entonces, ese es el estatus subjetivo, lo que tú crees o lo que tú percibes de tu propia posición social, pero que puede ser, de hecho, erróneo. Mientras que el objetivo es lo que realmente te da la sociedad. Es decir, la sociedad te reconoce como tal, o alguna autoridad que también es parte de esta sociedad te otorga. ¿Ok? Bien, entonces tenemos estos tipos de estatus. Váyanselos más o menos aprendiendo y diferenciando. Sí los invito a que, lógicamente, ahorita que tienen bastante tiempo, entren y profundicen un poco más en estos. Por ejemplo, aquí tenemos diversas posiciones. No es lo mismo ser el que está hasta arriba que ser el que está hasta abajo. Y el que está intermedio. Eso sería básicamente el estatus, la posición. Recuerden que el estatus va a ser simplemente la posición que ocupan dentro de esta sociedad. Una cosa que no mencioné, pero que lo vamos a mencionar más adelante en la siguiente parte del curso, de esta unidad. Ahorita solo estamos con las teorías, pero algo que no mencioné es justamente la cuestión de la movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? ¿Qué tan fácil es, o hace referencia a qué tan fácil es que un individuo que está en una posición específica pueda ir subiendo de posición o puede ir cambiando de posición? Es decir, si tú naciste, digamos, en una clase desfavorecida, ¿qué tanta facilidad hay dentro de la misma estructura para que tú puedas ir desarrollándote y avanzando y salir de la clase en la que estás? Bueno, estoy usando el ejemplo de la clase donde estás para llegar al siguiente nivel o a la siguiente clase social. Eso sería movilidad social. En general, los países desarrollados hoy en día tienen una alta movilidad social. Es decir, es muy fácil comparado con otros países,
que alguien que está en una clase social inferior pueda acceder a una clase superior. Mientras que países como México, esta movilidad es muy complicada. Por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas, aproximadamente un 60-70% de la población que haya nacido pobre probablemente se quede pobre. Digo probablemente porque va a depender de muchos factores, pero en general digamos que no existe esa facilidad en nuestro país de que alguien que nació en condiciones ahora sí que adversas pueda llegar a superarlas. La única forma sería la educación, que es lo que se puede llegar a otorgar. Y de cualquier manera va a tener cierta disparidad o cierta dificultad mayor a alguien que tuvo otro tipo de oportunidades, porque sí tiene mucho que ver los factores económicos, culturales y sociales al momento, por ejemplo, de lograr ir mejorando a través de la movilidad social. El otro papel que va muy de la mano con el del estatus va a ser el papel va a ser el concepto de rol. El concepto de rol básicamente es el papel que se espera que desempeñes de acuerdo al estatus que tienes dentro de la sociedad. Es decir, si tú estás en una posición X, se espera que tú actúes o hagas ciertas cosas de acuerdo a esa posición X. ¿Ok? Entonces el estatus va a ser la posición, el rol va a ser el papel que se espera que desempeñes. ¿Qué se espera que tú hagas estando en este papel, en esta posición? Y por lo tanto, pues va a ser dos cosas que interactúan mutuamente. Por un lado la posición y por otro lado las funciones o los roles que se desempeñan estando en la misma. Por ejemplo, no es lo mismo estar de maestro que estar de estudiante. No es para nada lo mismo. El estudiante tiene ciertas obligaciones, es decir, dentro de su estatus de estudiante, se espera que desempeñe ciertos roles. Y por lo tanto, ciertas actitudes, ciertas cuestiones que tiene que hacer. Cuando pasas a ser maestro, pues obviamente hay otro tipo de posición, pero también implica otro tipo de derechos, de obligaciones y de formas de actuar que se esperaría por parte de el grupo social, que en este caso puede ser la escuela, porque la escuela puede funcionar también como un tipo de grupo social. Ok, tenemos entonces estos dos papeles. Y un último concepto importante que ya lo había mencionado con Durkheim es el concepto de hecho social. Los hechos sociales son las estructuras externas que se imponen a los individuos debido a que existen desde su nacimiento. Es decir, ya existen ciertas cosas. Por ejemplo, ya existen las religiones, ya existen los gobiernos, existen los sistemas económicos, etc. Existen todos estos sistemas, todas estas estructuras, que a la vez forman lo que llamamos, por ejemplo, sociedad mexicana. Si lo hablamos de Cancún, pues sería la sociedad cancunense. Bueno, existen todas estas estructuras y cuando tú naces ya naciste dentro de una cultura, dentro de una historia, dentro de un tiempo histórico o dentro de una época en específico, en un ámbito tecnológico, en un contexto tecnológico determinado, etc. Este tipo de contextos pues ya están ahí, o sea, tú no te estás inventando nada. Ya existe el gobierno cuando tú naciste, ya existía la sociedad como la conoces hoy, etc. ¿Ok? Además, desde que naces en una familia que tú no elegiste tampoco. Entonces, de alguna forma, yo no hablaría de imposición, pero de alguna forma, pues ya naciste en este contexto. Es decir, ya esta parte ya estaba determinada al momento de nacer y no es que tú le elijas. Pero a la vez, estas estructuras son objetivaciones de la vida social. Es decir, de las interacciones, que se van haciendo hasta cierto punto independientes en el sentido de que, por ejemplo, el gobierno no depende o no es la persona que está al frente. Es decir, si algo le pasara al presidente ahorita, la misma estructura tiene forma de reemplazarlo. O sea, una cosa es la posición o el rol o el cargo de presidente y otra muy diferente la persona que lo ocupa. Ahorita el que lo ocupa pues es López Obrador. Pero en 6 años va a venir y va a ser otra persona. ¿Sigue existiendo la figura del presidente? Sí. Si se muere el presidente, va a seguir existiendo la figura del presidente también. ¿Qué es lo que podría hacer que cambie esto? Bueno, pues que se cambiara el sistema de gobierno y entonces que ahora fuera una monarquía, ¿no? Entonces ahí sí ya cambió la estructura. Pero normalmente eso no suele ser tan común. Dependiendo de ciertos factores va a hacer que suceda. Que ahorita vamos a ver, de hecho, eso. Entonces vamos a quedarnos con estos 5 conceptos que son parte de la estructura del funcionalismo.
sí quiero que profundices más en esta parte, pero con estos 5 conceptos me parece que es más, lo más indispensable para poder entender esta teoría y poder también explicar los cambios sociales. Y entonces eso nos lleva al siguiente punto, los famosos cambios sociales. No, aquí tengo una imagen de la religión para que se den una idea a qué me refiero con esta parte que ya están las cosas. Mucha gente ha nacido en una religión. Estas religiones obviamente son muchas veces muy, muy antiguas, otras veces son relativamente recientes. Y normalmente cuando uno nace en una familia religiosa, pues lógicamente le inculcan esto. Lo mismo pasaría si naces en una familia atea, pues te van a inculcar el ateísmo. Al fin y al cabo, tanto el ateísmo como la creencia en alguna religión en específico siguen siendo imposiciones. Obviamente no siempre una persona lo tiene como imposición. Puede ser que su familia haya sido religiosa y que le haya enseñado la religión y luego libremente decide seguir la religión. Estamos hablando aquí del supuesto que lo hace libremente. En general, normalmente simplemente sigues los patrones que te enseñaron sin cuestionarlos. Y es ahí donde entra el papel de la filosofía, de cuestionar. El punto es que si tú ya has hecho este cuestionamiento y libremente eliges adscribirte a una religión, bueno, pues ya lo estás haciendo con libertad y no simplemente por la influencia de tu familia. Lo mismo pasaría con el ateísmo. En la Rusia comunista, o sea, en la URSS, en la Unión Soviética, cuando existía la Unión Soviética, pues obviamente muchas personas nacieron en el ateísmo. ¿Por qué? Porque el Estado se encargó de promover el ateísmo. Entonces, no nacieron ateos, los hicieron ateos por la doctrina que existía, o sea, la doctrina social que existía dentro de su contexto histórico. Y entonces, puede ser que alguien siendo ateo haya luego decidido hacerse religioso, pues sí, de hecho sí lo ha habido. Puede ser que alguien siendo ateo haya decidido seguir siendo ateo, también. Y hay gente que simplemente siguió siendo atea porque así se lo enseñaron, y lo mismo que pasa con los religiosos, pues exactamente igual. Terminaron simplemente siguiendo lo que les decían. Entonces aquí vemos esta influencia de cómo los hechos sociales son algo exterior al individuo, ya están. Ya cómo el individuo reacciona a ellos, bueno, eso va a ser punto y aparte. ¿Pueden cambiar todas estas interacciones, estas estructuras, estos estatus, posiciones? Sí, sí pueden cambiar, y entonces pasemos ahora sí al cambio social. Vamos a tener dos tipos de cambio. El cambio que vamos a llamar coyuntural, de coyuntura, y el cambio estructural, es decir, el cambio de la estructura. El cambio coyuntural es un cambio que se da en una inflexión o emergencia que suele darse dentro de la estructura, que puede llegarla a cambiar en cierta forma, pero no al grado de modificarla completamente. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita del coronavirus es un cambio coyuntural. ¿Por qué? Porque el coronavirus no se va a quedar para siempre. Tarde o temprano va a haber una vacuna. Entonces, esto es simplemente un cambio temporal. La lucha que está habiendo entre Arabia Saudita y Rusia por bajar los precios del petróleo es también un cambio coyuntural. Tarde o temprano se va a resolver y por lo tanto va a retomarse los precios normales o inclusive más elevados. Entonces, eso es coyuntural, o sea, es algo de una situación que suele durar poco tiempo, de poco tiempo considerado lo largo que puede ser la historia, suele durar poco tiempo y que una vez restablecido el orden común, pues este cambio coyuntural desaparece y la estructura sigue como estaba antes, con ligeros cambios, pero no cambia completamente. Cabe mencionar una cuestión que sí puse aquí en la diapositiva. Un cambio coyuntural bajo ciertas circunstancias puede convertirse en un cambio estructural. Es decir, si la coyuntura dura lo suficiente o es demasiado impactante, puede llegar a cambiar algo estructuralmente. Puede, no necesariamente, pero sí puede llegar a darse. Por ejemplo, el caso de cuando México se independizó o empezó la independencia. Recuerden que la independencia de México no era realmente lo que se buscaba. Hidalgo no buscaba la independencia. Hidalgo lo que buscaba era liberarse del gobierno francés que había invadido a España en esa época. Es decir, realmente no se quería librar de España como tal, quería librarse de la España dominada por los franceses. Y por eso gritó "Viva Fernando VII". Esa parte no sé si la vieron en historia, pero eso fue lo que realmente pasó, entonces es importante aclararlo. Ese fue un cambio coyuntural, es decir, los franceses al final no lograron quedarse en España porque España se logró liberar,
Napoleón fue derrotado y entonces pues España pudo volver a tener su independencia o su autonomía. Y por lo tanto ahí podría haber terminado todo el movimiento de la independencia. De hecho, una vez que colgaron a Hidalgo, sí, una vez que Hidalgo ya fue derrotado y que también Morelos fue derrotado, una vez que sucedió esto, básicamente el país podría haber permanecido como una colonia de España. Fueron otro tipo de cambios o de circunstancias las que realmente nos llevaron a la independencia. Entonces, pues no, Hidalgo no es el padre de la patria porque en realidad no fue él el que logró absolutamente nada. Es más, ni siquiera quería una independencia. Estos son cambios coyunturales. O sea, el que España tuviera a un rey extranjero en aquel momento porque lo habían invadido, porque habían invadido España, fue algo que duró simplemente poco y que no logró modificar toda la estructura. Pero, a pesar de que eso fue algo coyuntural, se dieron otro tipo de situaciones que al final terminaron por tener como desenlace la independencia de México. ¿Ok? Entonces, eso sí era algo coyuntural, pero fue tal el impacto o empezó a hacer que hubieran otro tipo de situaciones que se fueron juntando y juntando y juntando hasta que por fin dio como desenlace una independencia como tal. Ya no simplemente lo que buscaba Hidalgo, sino ya una independencia completa. Aquí les pongo un ejemplo. Este es el ejemplo de la guerra del Golfo Pérsico, que sucedió en los años 90. Fue el papá de George Bush, que también se llama Bush, el que llevó a cabo esta guerra. ¿Y por qué les pongo este ejemplo? Básicamente en aquella época México había descubierto petróleo. Ese petróleo, lógicamente, valía bastante porque como habían entrado en guerra, pues los precios se elevaron. Recuerden que Irak era, o es, bueno, era más bien una potencia también en cuanto al petróleo. Y en general, Medio Oriente es una potencia en cuanto al petróleo. Cualquier cosa que pase en Medio Oriente afecta el precio del petróleo. El presidente mexicano de aquella época, pensando en que todo esto iba a estar muy bien, pues básicamente se dedicó a invertir y gastar y gastar y gastar. Entonces, apréndanselo. Cualquier gobierno que se la pase gastando es un mal gobierno. Pero bueno, él se la pasó invirtiendo, utilizando las ganancias del petróleo, porque hasta cierto punto pensó que realmente esto iba a durar. Y entre esas cosas, pues gastó muchas cosas innecesarias completamente. Obviamente, corruptamente. El punto es, una guerra no dura para siempre. Una guerra es simplemente un cambio coyuntural. Esta elevación de los precios del petróleo fue algo coyuntural en aquella época también. Cuando la guerra terminó, los precios se normalizaron, México quedó en deuda y básicamente esa deuda fue arrastrándosela Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari hasta prácticamente Cedillo. Creo que hasta Fox le tocó todavía la deuda. La deuda y los problemas económicos asociados a las pésimas decisiones de aquel presidente. Esto fue simplemente un cambio coyuntural. Al final no provocó un cambio estructural. No fue un cambio estructural, no fue como que el precio permaneciera siempre así. México no lo supo aprovechar porque lo aprovechó mal y entonces cuando la situación se normaliza, se viene abajo todo. ¿Ok? Eso era un cambio coyuntural. Eso que están viendo acá es otro cambio coyuntural. Fue básicamente una situación de atentado que sucedió en Francia hace unos años. Un atentado terrorista puede generar mucho terror, que es básicamente lo que buscan, y una situación de psicosis social, como lo que está pasando ahorita con el coronavirus. Pero básicamente es un cambio coyuntural. Es decir, esto fue algo que pasó en algún momento, pero no hubo un cambio social absoluto. Fue algo que pasó en ese momento. Es algo, una coyuntura, es algo que surgió, es una emergencia, pero no modifica la estructura. Luego tenemos el concepto de cambio estructural. En este caso, ese tipo de cambio, o en este tipo de cambio, las interacciones e instituciones se ven tan afectadas que terminan por derrumbarse, o por derrumbar la estructura y dan origen a una nueva. En pocas palabras, si los cambios coyunturales llegan a ser de tal grado, de tal forma, pueden llegar a cambiar todo. Y por lo tanto ya no es algo simplemente coyuntural, ya no es algo que simplemente se da temporalmente. Y es algo que se vuelve permanente y entonces se modifica toda la estructura anterior. Ejemplos de esto tenemos la caída de Roma. Obviamente esta es una pintura de la caída de Roma, de cuando Alarico lo invadió. ¿Qué pasó con la caída de Roma? El Imperio Romano tenía una estructura y una forma de ser, tenía una cultura que al empezar a haber sido invadida por los germanos, o lo que ellos llamaban bárbaros, que hoy en día son los que
dieron origen a los países europeos que hoy conocemos y por lo tanto indirectamente también a nosotros. Cuando pasó esto, básicamente las estructuras romanas se vinieron abajo. El último emperador romano no pudo mantener el poder, era muy joven aparte. El imperio ya había sido invadido y hecho trocitos desde hacía varios años. El poder político estaba muy débil y los bárbaros tenían un poder militar lo suficientemente fuerte como para poder invadir y destruirlo todo. La consecuencia de esto fue que se repartieron en diversas zonas de lo que antes era el Imperio Romano y que obviamente toda la estructura llamada Imperio Romano desaparece. Digo, los romanos siguieron existiendo, obviamente. Al menos la parte occidental desaparece como tal en cuanto a sus estructuras. Las personas siguieron existiendo. Obviamente siguió habiendo romanos en todos lados que ya habían juntado con la población nativa y que al llegar estos bárbaros y empezar a tomar el poder y empezar a crear sus propias instituciones de poder, pues comienzan a integrarlos hasta el punto de que se forman los estados modernos. Y es así como nace el reino de Francia, el reino de Inglaterra, que en aquel momento no se llamaba Inglaterra, obviamente. O sea, empiezan a surgir estos pequeños reinos que con el avance del tiempo van a ir casándose, divorciándose, chocando, haciéndose guerra, destruyéndose entre ellos, etc., etc. Y poco a poco en este tipo de luchas se van a ir formando lo que conocemos como Francia, España, Inglaterra, Portugal, Italia y todos los demás países, ¿de acuerdo? Y que, pues por lo tanto, eso sí fue un cambio estructural. Toda la estructura del Imperio Romano cayó y dio origen a nuevas estructuras. Esas nuevas estructuras fueron los reinos medievales. Otro ejemplo más, lo que les comentaba de la independencia de México. Lo que hizo Hidalgo de alguna forma fue un cambio coyuntural. La invasión de Napoleón a España fue un cambio coyuntural. Pero ese cambio coyuntural llegó al grado de que para 1820, poquito antes, cuando España ya independiente de Francia quiere modificar su constitución para que sea liberal, que era justamente lo que querían evitar por Hidalgo, motivó a los mismos criollos que apoyaban el virreinato a separarse de España. Es decir, la independencia no se dio por la lucha de Hidalgo. La independencia se dio porque aquellos que habían sido enemigos de Hidalgo, es decir, los mismos realistas, al final terminaron convenciéndose que era mejor separarse de España si España al fin y al cabo se iba a volver exactamente lo mismo que Francia, que era lo que no querían. Por muchas razones, entre ellas el que perdían sus privilegios. Entonces, a cambio de esto, pues prefirieron independizarse. Para eso se alían con Guerrero y es como Iturbide realmente logran la independencia por vía diplomática. Es decir, para esta época ya no fue necesario continuar con una guerra de independencia porque prácticamente las posturas o los grupos sociales que estaban en conflicto se unieron y esto dio origen a un nuevo país. Este nuevo país tuvo su propia estructura, se separó lógicamente completamente de España y por lo tanto comienza a tener una vida independiente, con una estructura independiente y con un desarrollo que ya no depende entonces de lo que era la madre patria España. Bien, con esto ya tenemos terminada esta clase. Continúen con las actividades que van a seguir a continuación. Y pues nos estamos viendo mañana. Que tengan un excelente día. Hasta luego.